Hola, bienvenidos al podcast de hoy. En este episodio vamos a explorar uno de los nervios más fascinantes de nuestro cuerpo, el nervio óptico. A lo largo del episodio desenglosaremos su anatomía, funciones y el increíble recorrido que realiza dentro de nuestro sistema nervioso para procesar lo que vemos. Así que prepárate para un viaje visual fascinante. Acompáñanos para entender cómo funciona y por qué es clave para nuestra percepción del mundo. La primera pregunta que nos haremos es, ¿qué es el nervio óptico? Es el segundo de los 12 pares craneales y su función principal es llevar las señales visuales desde los ojos hasta el cerebro. Este nervio no es solo un conjunto de fibras, sino que actúa como el mensajero que transmite la información visual recogida por la retina. Sin este nervio no podríamos percibir las imágenes, colores o detalles. En esta ocasión les explicaré la estructura y la anatomía de este nervio. El nervio óptico se origina en la retina, como ya lo mencionamos anteriormente, específicamente en las células ganglionares, que envían sus axones hacia el cerebro, ya que esos axones forman el nervio óptico que sale del ojo a través del canal óptico en el cráneo. Los nervios ópticos de ambos ojos se encuentran parcialmente en el quiasma óptico. Esto hacemos referencia a una estructura situada en la base del cerebro donde ocurre la decusación, es decir, un cruce de las fibras nerviosas, permitiendo que la información de cada ojo sea procesada en ambos hemisferios cerebrales. Cada nervio óptico está compuesto por aproximadamente 1 millón de fibras nerviosas que lo organizan en 3 capas. Para empezar tenemos la fibra nerviosa que trata de los axones de las células ganglionares. Por segundo tenemos la membrana limitante interna, que es la que actúa como barrera, y la vaina de mielina, que recubre los axones mejorando la conducción de los impulsos eléctricos. La función principal del nervio óptico es la transmisión de las señales visuales. Este proceso comienza cuando la luz entra en el ojo y es enfocada en la retina. Los fotorreceptores, que son los bastones y los conos, convierten la luz en señales eléctricas que son enviadas a las células ganglionares de la retina. A través de sus axones, estas señales transportadas por el nervio óptico viajan hacia el córtex visual del cerebro, que se encuentra en la región occipital. Individualmente, los bastones son responsables de la visión en condiciones de poca luz, mientras que los conos permiten la percepción del color y visión en condiciones de luz brillante. Este proceso visual se resume en 4 pasos. El primero es la captación de la luz. La luz pasa a través de la córnea y el cristalino se enfoca en la retina, donde los fotorreceptores la transforman en señales eléctricas. El segundo paso es el transporte de señales. Las señales viajan a través de las células ganglionares y se transmiten por las fibras del nervio óptico. El tercer paso, la intersección en el quiasma óptico. En esta estructura, algunas fibras de cada nervio óptico cruzan al lado opuesto, lo que permite la integración de la información visual de ambos ojos. Y cuarto y último paso es el procesamiento cortical. Entonces, las señales llegan al córtex visual en la corteza occipital del cerebro, donde se procesan las imágenes, se reconocen objetos, colores y se determina la profundidad y la percepción espacial. En la explicación de nuestro compañero Nicolás, seguiremos con el origen aparente de este nervio, que es el lugar donde se observa su salida desde el cerebro o el cráneo. Aunque no es el sitio real de su origen, es el punto donde el nervio óptico parece emerger en observaciones clínicas o anatómicas. Tiene como ubicación, el nervio óptico tiene su origen aparente en la cara del mesencéfalo, específicamente en la lámina cribosa de la esclerótica, que se encuentra en la parte posterior del ojo. En el área de la retina, la salida de las fibras nerviosas de las células ganglionares de la retina hacia el nervio óptico forma el disco óptico, que es un área circular en la retina por donde salen los axones de las células ganglionares y se agrupan para formar el nervio óptico. Este disco es mayormente conocido como el punto ciego, ya que no tiene fotorreceptores, lo que le convierte en una zona donde no se percibe la visión. A continuación, ahora sí les hablaré del origen real del nervio óptico. Es el sitio donde las fibras nerviosas del nervio se originan dentro de las estructuras del sistema nervioso central. Para ampliar un poco más, les voy a dar la ubicación. El origen real del nervio óptico se encuentra en la retina, que es la capa sensible a la luz en los ojos. Las fibras nerviosas del nervio óptico se originan en las células ganglionares de la retina, cuyas axones se agrupan y forman el nervio óptico. Estas fibras viajan desde la retina hasta el quiasma óptico, donde al final algunas fibras cruzan hacia el lado opuesto, permitiendo la integración de la información visual de ambos ojos. Les voy a dar una amplia
Descripción. Las células ganglionares son las que procesan y transmiten la información visual, que los fotorreceptores como los bastones y conos generan en respuesta a la luz. Una vez que las señales se transforman en impulsos eléctricos, las fibras de estas células ganglionares se agrupan para formar el nervio óptico, que son las que se encargan de transmitir la información. El recorrido del nervio óptico abarca desde la retina del ojo hasta el cerebro, permitiendo que la información visual que se recoge en los ojos sea procesada. Este trayecto es complejo y pasa por varias estructuras anatómicas clave que les voy a explicar a continuación. Nuestra primera estructura es la retina, que es nuestro origen real. El recorrido del nervio óptico comienza en la retina del ojo, donde las células ganglionares recogen la información visual procesada por los neurotransmisores que son los bastones y los conos, los fotorreceptores. Estos impulsos eléctricos generados en respuesta a la luz viajan a lo largo de los axones de las células ganglionares. Estos axones convergen y forman el nervio óptico en la parte posterior del ojo, en una región llamada disco óptico o conocido como el punto ciego. Nuestra segunda estructura es el nervio óptico. Desde el disco óptico las fibras nerviosas se agrupan formando el nervio óptico que sale del ojo y viaja hacia el canal óptico en el cráneo. Este nervio sigue un trayecto a través de este canal hasta llegar a una estructura clave en el cerebro llamada el quiasma óptico, que es nuestra tercera estructura. En esta estructura, situada justo por debajo del hipotálamo y cerca de la base del cerebro, ocurre un fenómeno importante conocido como la decusación, que es el cruce parcial de las fibras nerviosas. Esto significa que las fibras del nervio óptico de cada ojo se cruzan parcialmente. Entonces, las fibras del nervio óptico de la mitad nasal de la retina se cruzan al lado opuesto del cerebro, mientras que las fibras que provienen de la mitad temporal de la retina permanecen en el mismo lado del cerebro sin moverse. Esta organización permite que la información visual de ambos ojos se procese en ambos hemisferios cerebrales. La cuarta estructura son los tractos ópticos. Después del cruce en el quiasma óptico, las fibras de cada lado del cerebro continúan como los tractos ópticos. Estas fibras viajan hacia el cerebro siguiendo trayectorias que permiten integrar la información visual de ambos ojos. Nuestra quinta estructura es el cuerpo geniculado lateral. Entonces, los tractos ópticos terminan en el cuerpo geniculado lateral del tálamo, una estructura que actúa como una estación de retransmisión de la información sensorial. En el cuerpo geniculado lateral, las señales visuales se procesan y se preparan para ser enviadas a la corteza visual. Ahora nuestra sexta estructura, que son las radiaciones ópticas. Desde el cuerpo geniculado lateral, la información se transmite a través de un conjunto de fibras nerviosas llamadas las radiaciones ópticas. Estas fibras recorren el cerebro hasta llegar a la corteza visual primaria. Ahora nuestra séptima estructura, que es la corteza visual primaria ubicada en el lóbulo occipital. Entonces, finalmente llegan a la corteza visual primaria situada en el lóbulo occipital del cerebro. Aquí la información visual es procesada para permitir la interpretación de las imágenes, los colores, los movimientos, la profundidad y otros aspectos visuales importantes. Esta es la fase donde se genera la percepción consciente de la visión. Ahora, a manera de resumen, tenemos 8 estructuras. La primera es la retina, la segunda el disco óptico, la tercera el nervio óptico, la cuarta el quiasma óptico, la quinta los tractos ópticos, la sexta el cuerpo geniculado lateral, la séptima radiaciones ópticas y por último tenemos la corteza visual primaria. El paso del nervio óptico a través del cráneo. Como primer paso tenemos la salida del ojo. El nervio óptico comienza en la retina del ojo, donde las fibras de las células ganglionares se agrupan para formar el nervio óptico. Desde el disco óptico en la retina, el nervio óptico viaja hacia la parte posterior del ojo pasando por el canal óptico. Entonces, con esta referencia hacemos que el segundo paso es el canal óptico. Es un pasaje estrecho y tubular en el hueso esfenoide que conecta la órbita ocular con la base del cráneo. Este canal está ubicado cerca de la región de la silla turca, que es una depresión en el esfenoide que aloja la glándula pituitaria. Anatomía del canal óptico. El nervio óptico viaja a través de este canal junto con la arteria
oftálmica que lleva sangre a la retina y otras estructuras del ojo. El canal óptico atraviesa la parte posterior de la órbita ocular y lleva el nervio óptico hacia la parte anterior del cráneo, preparándose para llegar al quiasma óptico. Entremos en el tercer paso del cráneo, que es en la entrada en el cráneo, valga la redundancia. Una vez que el nervio óptico pasa a través del canal óptico, entra en la cavidad intracraneal. Es una región situada justo en la base del cerebro, cerca de la línea media. Aquí los dos nervios ópticos, uno de cada ojo, se dirigen hacia el quiasma óptico, que ya lo hemos repetido anteriormente, pero les recuerdo que es una estructura situada en la base del cerebro donde se produce el cruce parcial de las fibras del nervio. El nervio óptico puede verse afectado por diversas condiciones que afectan la visión. Algunos de los trastornos más comunes incluyen la neuritis óptica, que es la inflamación del nervio óptico que puede causar la pérdida temporal de la visión. La segunda es el glaucoma, una enfermedad caracterizada por la presión intraocular elevada que daña las fibras del nervio óptico, llevando a la pérdida progresiva de la visión. La tercera es la neuropatía óptica isquémica, que es el daño al nervio óptico debido a una disminución del flujo sanguíneo. Y la cuarta es la atrofia óptica, que es la degeneración de las fibras del nervio óptico, que puede ser causada por diversos factores como enfermedades hereditarias o daños traumáticos. Concluyendo con este episodio, les explicaré la importancia del canal óptico, que es una vía crucial porque no solo permite el paso del nervio óptico, sino que también protege las fibras nerviosas durante su trayecto hacia el cerebro. La arteria oftálmica también pasa a través del canal óptico, proporcionando sangre al ojo y a estructuras relacionadas. A few moments later. Y ahí lo tienen, el nervio óptico es una estructura increíblemente compleja y vital para nuestro sentido de la vista. Desde su origen en la retina, atravesando el canal óptico y el quiasma óptico, hasta llegar a la corteza visual del cerebro. Este nervio juega un papel fundamental en cómo percibimos el mundo. Si bien es un nervio robusto, también es susceptible a diversas enfermedades que pueden afectar nuestra visión. Así que la próxima vez que pienses en cómo ves el mundo, recuerda el increíble viaje que hace tu nervio óptico para que puedas disfrutar de la visión clara que tanto apreciamos. Gracias por acompañarnos en este episodio, nos vemos en el próximo.